En el día de hoy prepararemos unas deliciosas pastas hechas con salsa de tomate y acompañaremos con queso y albahaca. Para nuestra receta colocaremos 1 litro de agua a hervir. Agregamos un poco de sal, un poco más. Agregamos un chorrito de aceite de oliva. Esto evitará de que las pastas se peguen, además de agregarle un buen sabor. Prendemos el fuego y lo dejamos a fuego alto para que hierva nuestra agua. Como pueden ver, ya el agua está hirviendo y voy a colocar 100 gramos de pasta en el agua para cocinarla. Esperamos a que la pasta se introduzca en el agua hirviendo y procedemos a revolver un poco. Dejaremos ahí por 12 minutos para que nuestra pasta se cocine. Nuestra pasta la dejaremos 12 minutos. Normalmente en los empaques de donde viene la pasta dice la cantidad de tiempo que hay que dejarla. El empaque de nuestra pasta dice que hay que dejar 12 minutos y eso dejaremos. Mientras nuestra pasta se va cocinando, cortaremos una cebolla mediana en cuadritos. Como pueden ver, esto es una cebolla blanca que le aporta mucho sabor a nuestro plato. Cortamos en cuadritos, como ustedes pueden ver. En una sartén agregamos un chorrito de aceite de cocina, algo suficiente para freír nuestras cebollas y hacer nuestra salsa de tomate. Colocamos a fuego medio y esperamos a que nuestro aceite se caliente. Como pueden ver, ya el aceite de cocina se ha calentado y procedemos a incorporar la cebolla. Revolvemos un poco. Bajamos el fuego y esperamos a que nuestra cebolla se sofrite un poco. Continuando con nuestra receta, cortaremos 4 tomates en rodajas. Vamos a cortarlo un poco alargado. Estoy aquí cortando el tomate para agregarlo a la sartén. Agregamos el tomate a la cebolla para hacer nuestra salsa de tomate y agregársela posteriormente a las pastas. Revolvemos un poco y esperamos. Para nuestra receta tengo 2 ajos aquí que voy a proceder a machacar. Una vez machacado el ajo, procedemos a incorporar a nuestra salsa que estamos preparando aquí en la sartén. Tengo albahaca aquí, esto es una planta muy buena. Voy a agregar 2 hojitas y es que Dios sí estaba realmente pensando en nosotros cuando decidió crear esta maravillosa planta. Ella es única y aporta sabor muy agradable a nuestra comida, además de que nos ayuda con la digestión y nos aporta mucho a nuestra salud. Ahora la estamos agregando aquí. Vamos a revolver un poco nuestra salsa de tomate. En este punto voy a agregar un poco de sal a nuestra salsa. Mire lo bien que va y se ve muy buena. Han transcurrido 12 minutos desde que colocamos las pastas a cocinar y ya, como pueden ver, estuvieron. Entonces lo que vamos a hacer es apagar el fuego y a escurrirlo. Para ello nos ayudaremos con una coladera y dejamos escurrir. Una vez escurridas las pastas,
procedemos a agregarla a nuestra salsa. Miren lo bien que se ve esto. Vamos a revolver un poco. Esto realmente se ve muy delicioso. Revolvemos bien para que se integre la salsa de tomate a nuestras pastas. Como pueden ver, ya nuestras pastas estuvieron y vamos a proceder a apagar el fuego. Y lo que vamos a hacer es a pasarlas para el plato. Miren lo bien y deliciosa que se ven. A nuestro plato de pastas agregaremos un poco de queso costeño rallado. Esto le dará mucho más sabor y degustaremos mucho mejor el plato. Hemos terminado de rallar el queso y vamos a agregarlo un poco a nuestro plato. Estas pastas realmente se ven y huelen muy rico. Agregamos un poco más. Miren lo bien que se ve. A nuestro plato voy a agregar unas hojas de albahaca. Ya le había echado albahaca cuando estaba preparando el plato y ahora voy a colocarlo aquí para degustarlo. Miren lo rica que se ven nuestras pastas. Espero les haya gustado la preparación y nos vemos en un próximo video.